Franco, gracias por este ratito, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. Buenas noches. Va a pasar mucha agua debajo del puente todavía en el tema de aerolíneas, me da la impresión. Me parece que todo está empezando, es un conflicto que no se le encuentra resolución, está lejos. El gobierno llamó a la mesura y al consenso, en principio hay un par de 24 horas, y el presidente Malvido de Aerolíneas Argentinas dice que es una empresa quebrada que necesita de fondos públicos, de aporte del Tesoro, para pagar salarios. ¿En qué contexto está Aerolíneas? ¿Qué está pasando dentro de la empresa? ¿Qué estás viendo? Bueno, a ver, varias cosas. Primero, basta con seguir las palabras de Pablo Viró, el secretario general de APLA, que es el gremio de pilotos que contiene Aerolíneas Argentinas, pero además es el secretario general del gremio de pilotos más grande de la República Argentina. Vimos la foto, hoy viralizaron la cuenta de Walla, que es el gremio de pilotos de Austral Líneas Aéreas, que se juntaron con el Frente Renovador. Así que cuando yo digo que los muchachos están muy politizados, prácticamente basta con ver la foto, los datos, seguir las declaraciones, incluso el propio Pablo Viró, que ayer hizo declaraciones terribles, diciendo que esto es una escalada, que esto recién comienza, etcétera, etcétera. Así que a mí me parece que esa es una pata del escenario. Tenemos 6 sindicatos, o 6 gremios, mejor dicho, muy combativos. Yo separaría un poquito la AAA, que es Asociación Argentina de Aeronavegantes, para que no se malinterprete, que tiene a Juan Pablo Brey, que parece ser siempre un poquito más negociador. Pero los otros 5, incluyéndolo a Sirieli, que fue ex secretario de Política Aerocomercial de Néstor Kirchner, son gremios muy combativos, que ven en el fracaso de la gestión de Aerolíneas Argentinas un éxito político propio. Recordemos que Pablo Viró llevó a pilotos de Aerolíneas Argentinas al último acto de Daniel Scioli en el Luna Park, violando normativas internas de la compañía. Digo, para que se entienda, porque si no parece que esto es mera opinión, y no es mera opinión. Hay que circunscribirse a los hechos, ¿no? Que es un poco lo que me parece que hace falta para entender esto. En la otra pata tenemos un management que ha fracasado sucesivamente. El management que ha decidido poner el presidente de la Nación y el ministro Guillermo Dietrich, que de hecho sigue siendo el presidente de Aerolíneas en la práctica, digamos, valga la redundancia, con Isela Costantini, con el ingeniero Mario Del Acqua Extechín y ahora con Luis Malvido, son 3 presidentes que obviamente no encajan con una empresa que es un problema en sí mismo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a hablar del problema de Aerolíneas, que es el problema que, uno de los problemas obviamente, no es el único, pero es uno de los problemas que el gobierno del presidente Macri no ha podido encontrarle una solución o una viabilidad. A mí mucho más que, por supuesto que me preocuparon las declaraciones de Luis Malvido, que 3 años después nos cuenta que la empresa está quebrada. La pregunta es por qué no se anunció esto el primer día, y más bien cuando arrancó Isela Costantini, arrancó diciendo siga, siga, que la empresa está muy bien, acá hay mucho potencial, y Aerolíneas Argentinas durante 3 años intentó hacer un ajuste sin ajustar, porque en Aerolíneas no se fue nadie, porque en Aerolíneas prácticamente no se cortaron rutas, porque no se cortó nada de lo esencial, estructural, del costo que hace inviable la compañía. A mí mucho más preocupante que las declaraciones de Malvido, que ciertamente son ciertas, que es Aerolíneas está quebrada, no diría virtualmente, diría está quebrada, pero es una empresa que el presidente Macri recibió quebrada y que en estos 3 años se va a llevar casi $1.000 millones del Tesoro Nacional, números más, pesos menos. A mí lo que más me preocupa es que es una empresa que después de 3 años no encuentra viabilidad, no es sustentable. En Aerolíneas Argentinas, en los 3 años que lleva el presidente Macri, no ha pasado nada que la haya convertido en sustentable. Y al mismo tiempo me parece un poco también, ¿no?, de errores no forzados, en donde de pronto el conflicto lleva adelante al gobierno o a la empresa a hacer tal o cual cosa, digamos. No ha podido anticiparse al conflicto. Actúa por reacción. Y sí. Ahora, uno entiende que en el mercado aerocomercial muchas cosas pasaron para que de 10 millones de personas que vuelan en la Argentina estemos camino a que vuelen 30 millones probablemente en el corto plazo. Las low cost han producido una especie de revolución, después vemos si es bueno o es malo. La conectividad es inmensamente superior hoy a la que se tenía. Correcto. Y por primera vez Argentina eliminó algo que era inédito, que solo Argentina tenía, que era un sistema de bandas. No existía en ningún país del mundo que existiera una banda de precio mínimo y precio tope, ¿sí? Correcto. Bien.
Con lo cual eso supone que va a significar una revolución. Entonces el gobierno ahí en realidad fue más a fondo que en otros lugares. Hizo reformas más estructurales que en otros lugares. ¿Está bien? Estoy de acuerdo. Sin embargo, a Aerolíneas no lo tocó. Dice. La claridad sobre la política aerocomercial, digamos, el gobierno no innovó en nada en ese sentido. No es que inauguró algo que no se había hecho. Esto es lo que hizo Chile, Brasil, Perú, Colombia. Es lo que hace 40 años hizo Estados Unidos. Estados Unidos desreguló los cielos en 1978. Sobre el tema de las bandas me faltan siempre algunas cositas, como por ejemplo el absurdo de los 30 días. ¿Por qué un pasajero tiene que comprar 30 días antes para que pueda estar liberado del piso de banda tarifaria? Pero no importa. Antes, exactamente. Aparte eso atenta incluso contra la posibilidad de las empresas que tienen 60 asientos no vendidos. Y le faltan 20 y el día que antes lo pueden rematar. Claro, bueno. Pero digamos, son detalles. Digo, el proceso de desregulación de los cielos que ha inaugurado la administración del presidente Macri y el propio ministro Guillermo Dietrich es un copycat, digamos, muy interesante de algo que la Argentina debió hacer hace mucho tiempo. O sea, eso medianamente usted lo ve bien. Eso medianamente está bien, con errores, con torpezas, con cosas que hay que ajustar de sintonía fina, pero en términos generales está bien. ¿Cómo encajó eso en ese contexto Aerolíneas Argentinas? El resultado está a la vista. 3 años, 3 presidentes. Sí, claro. 3 años, recibiste 12.300 empleados y hoy tenés casi 13.000. No solo no tenés menos, sino tenés más. Tenés más y tenés, digamos, algunas de las reducciones del déficit en realidad se explican mucho más por la caída del crudo. Vimos al presidente Trump festejando ayer vía Twitter cómo cayó el crudo, digamos, ese ha sido un gran beneficio. Vos tenés mucha menos erogación en dólares de salarios por la devaluación, primero 14, después 40, 35. O sea, hoy los salarios, para muchos son altos, de todas maneras en dólares son bajos en términos comparativos, porque el dólar a 40 hace que un piloto que gana 200.000 pesos son 5.000 dólares, cuando en el mundo ganan 8, 10, 12.000 dólares. Ponele, digamos, los salarios, de todas formas, eso tampoco se puede pensar así, porque eso está mal, y eso es lo que están defendiendo los gremios. ¿Qué están defendiendo los gremios? ¿El vaciamiento de Aerolíneas? No, mentira. ¿Están defendiendo que Aerolíneas sigue existiendo? Mentira. ¿Están defendiendo, como me dijeron hoy a la tarde, fuentes de trabajo, puestos de trabajo? Mentira. Si en Aerolíneas no se echó a nadie. ¿Quién se fue en Aerolíneas? ¿Pero y qué defienden? Espacios de poder y privilegios. Espacios de poder y privilegios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Todo el resto es fulbito para la tribuna. Ahora, esto a mí me llama un poco la atención, cómo el gobierno no ha podido precisarlo desde el inicio. Cómo el gobierno, digo, a ver, a mí me parece bien, en términos generales, sobre todo si cabe, y yo no soy abogado, soy politólogo, me dedico a este tema aerocomercial hace muchos años, pero digo, sin ser abogado me da la impresión que políticamente y empresarialmente está bien la decisión de una empresa de decir, voy a sancionar a empleados que me hacen una asamblea y me hacen un kit de colaboración porque esto es un paro encubierto. Después también, otra vez, hay que revisar cuestiones de sintonía fina porque, digo, anunciar la suspensión vía periodistas, flojo. Anunciar la suspensión vía periodistas diciendo de 10 a 15 días. Claro. ¿Vos conocés una empresa que suspenda de 10 a 15 días? No, suspendés 10, suspendés 15, 20, digo, sobre todo cuando es por un solo hecho. Pero digamos... Precisás en todos los casos. Dejando de lado esas cosas que me parece que hablan del management de la compañía, que padece la compañía, yo lo que creo es que la decisión está bien si vamos a ir hasta el fondo. Correcto. Porque si esto es algo que después otra vez nos bajamos porque no sé qué, y eso por un lado. Y por otro lado... Lo último, Franco. Es muy importante si esto es parte de algo, que es parte de un proceso de reestructuración que la compañía necesita hace tiempo. Gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Muy generoso. Un placer, un placer.